Soy Vanessa Powell. Tengo 38 años y soy la fundadora de Nexus Technologies. Después de años de trabajo arduo construyendo mi empresa desde cero, estaba emocionada por asistir a la boda de mi hermano Scott. A pesar de nuestra relación tensa, esperaba que fuera un nuevo comienzo, pero no imaginaba que mi contrato de $30 millones con la empresa de mi futuro cuñado se convertiría en el centro de un enfrentamiento familiar cuando descubrí dónde esperaban que me sentara. ¿Qué harías si tu propia familia te tratara como si fueras invisible? Estaba a punto de mostrarles exactamente cuán visible podía ser. Antes de sumergirme en esta historia, me encantaría saber desde dónde me estás viendo hoy. Deja tu ubicación en los comentarios abajo. Dale me gusta, y si eres nuevo aquí, suscríbete para escuchar más historias sobre defenderte cuando más importa. Ahora, déjame llevarte al inicio de todo esto. Crecimos en Westfield, Connecticut. Scott y yo éramos en realidad cercanos cuando éramos niños. Solo nos separaban 2 años. Pasábamos los veranos construyendo fuertes en el patio trasero y los inviernos deslizando trineos por Maple Hill. Nuestra madre, Judith, nos preparaba almuerzos idénticos y nuestro padre, Robert, nos enseñó a pescar en el lago Champlain durante nuestras vacaciones familiares anuales. Esos primeros recuerdos eran cálidos, seguros y sencillos. El cambio comenzó sutilmente cuando entramos a la secundaria. Scott se unió al equipo de fútbol americano, siguiendo los pasos de nuestro padre. Yo me incliné por la informática y el equipo de debate. Nuestros padres asistían a todos los partidos de Scott, animando, en las gradas con amigos del barrio. En cambio, a mis competencias de debate y ferias de ciencia solían llegar tarde, o se les presentaba algún imprevisto, y no veían mis presentaciones. Los negocios y los deportes forman el carácter, decía mi padre mientras le daba una palmada en el hombro a Scott. Toda esa cosa de computadoras es solo un pasatiempo, Vanessa. Ya crecerás y lo dejarás. Pero yo no lo dejé. En cambio, conseguí una beca para el MIT, mientras Scott asistía a la universidad de nuestro padre con una beca parcial deportiva. Durante las reuniones familiares en fiestas, las conversaciones giraban en torno a las aventuras de Scott en la fraternidad y sus estadísticas en el fútbol. Mis logros académicos eran reconocidos con un asentimiento cortés antes de que alguien cambiara de tema hacia algo que todos entendieran. Después de graduarme, trabajé 80 horas a la semana en una startup tecnológica en Boston, aprendiendo todo lo que podía del sector. Mientras tanto, Scott se unió a Powell Construction, el negocio familiar que mi abuelo había empezado y mi padre había expandido. A Scott le dieron inmediatamente un puesto de gerente a pesar de tener un título en negocios que apenas obtuvo con un promedio de C. Lo que importa es la experiencia práctica, no solo lo que se aprende en los libros, explicó mi madre, cuando cuestioné la justicia durante una rara cena dominical. Scott entiende cómo funciona el mundo real. A los 28 años, tomé el riesgo más grande de mi vida. Usé todos mis ahorros. Obtuve un préstamo para pequeñas empresas y fundé Nexus Technologies. Los primeros 2 años fueron brutales. Convertí mi apartamento de una habitación en una oficina, durmiendo en un sofá-cama en la sala. Los fideos instantáneos se convirtieron en desayuno y cena mientras invertía cada centavo en el negocio. Cuando llamaba a casa en ese periodo, las conversaciones eran breves. Estoy preocupada por ti, cariño, decía mi madre. Siempre hay un puesto en la empresa de tu padre si esto no funciona. Nunca ofrecieron invertir. Nunca preguntaron por mi plan de negocios. Nunca parecieron creer que podría tener éxito por mis propios medios. Entonces llegó el gran avance. Nexus desarrolló un software revolucionario para la gestión de cadenas de suministro que atrajo la atención de varias corporaciones importantes. De repente, estaba contratando empleados, mudándome a una oficina real y recibiendo llamadas de inversionistas que antes ignoraban mis correos electrónicos. Fue durante este ascenso que Scott conoció a Tiffany Bradford en un torneo benéfico de golf. Tiffany era la única hija de Richard Bradford, dueño de Bradford Enterprises, una compañía nacional de desarrollo inmobiliario comercial
valorada en miles de millones. Su cortejo fue rápido y llamativo, con vacaciones en las Maldivas y viajes de fin de semana a París. Mis padres estaban encantados. Richard le tiene mucho aprecio a Scott, decía mi madre emocionada durante una de nuestras llamadas mensuales. Lo está presentando con todas las personas correctas. Esta relación podría llevar el negocio familiar a nuevas alturas. La ironía no se me escapaba. Mientras que mis propios logros empresariales eran tratados como un pasatiempo curioso, la relación de Scott era celebrada como una jugada estratégica para el negocio. 6 meses después de comenzar su relación, Scott y Tiffany anunciaron su compromiso. Las familias Bradford y Powell unieron sus círculos sociales, y mis padres comenzaron a asistir a eventos del club campestre y galas benéficas que antes consideraban pretenciosos. Mientras tanto, por canales completamente independientes, Bradford Enterprises buscaba una nueva solución tecnológica para sus cada vez más complejos problemas de cadena de suministro. Su directora de operaciones, Eleanor Wright, encontró a Nexus en una conferencia del sector donde yo había presentado nuestro software. Ella no tenía idea de la conexión familiar cuando se puso en contacto. Tras 3 meses de demostraciones, auditorías de seguridad y negociaciones, Bradford Enterprises firmó un contrato de $30 millones con Nexus Technologies. Era el acuerdo más grande en la historia de mi empresa, uno que nos permitiría expandirnos internacionalmente y desarrollar nuevas líneas de productos. Mencioné el contrato a mis padres durante nuestra llamada semanal, con la esperanza de que finalmente reconocieran mi éxito. «Qué bien, querida», dijo mi madre. «¿Recibiste la invitación para la fiesta de compromiso de Scott y Tiffany? Será en la finca Bradford. Richard tiene su propio campo de golf en la propiedad». 2 semanas después, en la fiesta de compromiso, conocí a Richard Bradford por primera vez. Era alto, impecablemente vestido, con cabello plateado y la postura segura de un hombre acostumbrado a ser la persona más poderosa en cualquier habitación. «Así que tú eres la mente brillante detrás de Nexus», dijo, estrechando mi mano, con firmeza. «La presentación de tu equipo impresionó a nuestro departamento de tecnología. Eleanor dice que tu software nos ahorrará millones solo en el primer año. Gracias, señor Bradford. Estamos entusiasmados con la alianza. Por favor, llámame Richard, y debemos organizar una cena formal pronto. Me encantaría escuchar más sobre hacia dónde ves que va la tecnología en nuestra industria». Antes de que pudiera responder, mi madre apareció a mi lado, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «¿Ustedes dos se conocen?», preguntó, mirando entre nosotros. «Justo ahora», respondí. Richard fue amable al elogiar nuestro software. «¿Tu software?», alzó las cejas Richard. «Espera, Powell, hermana de Scott. Nunca mencionó que su hermana dirigiera Nexus Technologies». Siguió un silencio incómodo. Mi madre rió nerviosamente. «Oh, Vanessa siempre ha sido nuestra pequeña genio de las computadoras», dijo, como si justificara el raro pasatiempo de un niño. «Scott se enfoca más en la parte de construcción, como su padre». Richard se mostró confundido, pero pronto recuperó la compostura. «Bueno, aparentemente el genio corre en la familia, solo en direcciones diferentes. Esto es una coincidencia notable. No fue casualidad que mi hermano nunca mencionara mi empresa a su futuro suegro. Fue una omisión deliberada. Mi éxito no encajaba en la narrativa que Scott había creado de sí mismo como el triunfador de la familia. A pesar de esta revelación, conservaba la esperanza de que la boda de Scott pudiera ser un punto de inflexión. Quizás la evidencia indiscutible de mi éxito gracias al contrato con Bradford finalmente me ganaría el respeto que tanto había luchado por obtener. Pasé semanas eligiendo el atuendo perfecto. Un vestido azul marino a la medida que proyectaba elegancia y autoridad. Incluso arreglé para que Marcus Chen, un respetado capitalista de riesgo con quien salía desde hacía 3 meses, me acompañara. «¿Estás segura de que quieres que vaya?», preguntó Marcus durante la cena la semana antes de la boda. «Por todo lo que me has contado de la dinámica con tu familia, parece que podría ser estresante». «Exactamente por eso quiero que estés», admití.
Tener a alguien que me vea por quien realmente soy me ayudará a mantener la perspectiva. La noche antes de la boda, llamé a Scott, queriendo conectar antes del caos del evento. «Hola, solo quería decir que estoy muy feliz por ti», le dije cuando contestó, «y que espero con ansias mañana». «Gracias, hermana», respondió él, con voz distraída. «Aquí todo es una locura. Tiffany tiene al organizador de la boda en marcación rápida, y Richard no para de agregar gente a la lista de invitados. ¿Necesitas ayuda con algo?» «No, lo tenemos todo bajo control». Hubo una pausa. «Mira, sobre la distribución de los asientos». «Sí, nada», interrumpió. «Solo que hemos tenido que hacer algunos cambios de último minuto con todas las adiciones, pero ya está resuelto. Nos vemos mañana». «Está bien». Al colgar sentí una punzada de inquietud, pero la dejé de lado. Mañana sería diferente. Mañana, finalmente, sería vista. La finca Bradford se extendía sobre 30 acres de jardines cuidados, con vistas al Long Island Sound a lo lejos. Autos alineaban el camino serpenteante, una mezcla de vehículos de lujo que probablemente costaban más que la casa de la mayoría de las personas. Marcus silbó bajito cuando llegamos en mi Tesla. «No mencionaste que sería tan extravagante», dijo ajustándose la corbata. «No lo sabía», admití. «Es la primera vez que vengo a la finca Bradford también». Un valet con uniforme impecable me abrió la puerta con una sonrisa ensayada. «Bienvenida a la boda Bradford Powell, señora». La casa principal era una mansión de estilo georgiano con columnas y alas simétricas a ambos lados. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente cerca de una fuente ornamentada, donde los invitados con ropa formal conversaban, con copas de champán en mano. Rosas blancas y orquídeas adornaban cada superficie. Su fragancia sutil se mezclaba con el aire salino del cercano sonido. «Vanessa». La voz de mi madre se escuchó a lo lejos por el jardín. «Llegaste. ¿Y quién es este?» «Mamá, este es Marcus Chen». «Marcus, mi madre, Judith Powell». Marcus extendió la mano con una sonrisa cálida. «Un placer conocerte, señora Powell. Tienen una familia encantadora». «Gracias», respondió ella, evaluándolo rápidamente con la mirada antes de volver a mí. «Vanessa, tu padre está en el bar con Richard y algunos inversionistas. Deberías ir a saludarlos». No esperó respuesta y se dio la vuelta, esperando que la siguiéramos. «Parece simpática», susurró Marcus con tono juguetón. «Espera», le murmuré de vuelta. Mi padre estaba en un círculo de hombres con trajes oscuros, todos riendo por algo que Richard Bradford acababa de decir. Cuando me vio, su sonrisa flaqueó por un instante antes de recuperarse. «Ahí está mi niña», dijo, dándome un rápido abrazo con un solo brazo. «¿Y quién es este joven?». Después de presentar nuevamente a Marcus, me dirigí a Richard Bradford, quien me saludó con mucho más entusiasmo que mi propio padre. «Vanessa, la mujer del momento. Justo estaba contándole a estos caballeros cómo tu software está revolucionando nuestras operaciones. 3 meses y ya vemos resultados». Los hombres en el círculo me miraban con nuevo interés. «¿Tú estás detrás del sistema Nexus?», preguntó un hombre mayor con acento sureño. Bradford no para de hablar de él. Dice que le está ahorrando una fortuna solo en logística. Antes de que pudiera responder, mi padre aclaró la garganta. «Bueno, Vanessa siempre tuvo facilidad para las computadoras. Scott fue quien la presentó a Richard. ¿No lo sabías? Siempre cuidando a su hermanita». La mentira flotó entre nosotros. Las cejas de Richard Bradford se alzaron ligeramente, pero no dijo nada para contradecir a mi padre. «En realidad», empecé, pero fui interrumpida por la aparición de la novia, en persona. Tiffany Bradford flotaba hacia nosotros en una nube de seda blanca de diseñador. Su cabello rubio recogido en un elaborado peinado, adornado con pequeños broches de diamantes que captaban la luz del sol. «Vanessa, viniste», exclamó, besándome en ambas mejillas. «Y de azul marino, qué práctico».
Su mirada recorrió mi vestido cuidadosamente elegido con el más leve gesto de sonrisa desdeñosa. Aunque creo que mencioné que la familia usaría colores pasteles para las fotos. No lo mencionaste, respondí con calma. Pero felicidades, Tiffany. Todo se ve hermoso, ¿no crees? Papá no escatimó en gastos. Sonrió radiante, entrelazando su brazo con el de Richard. Scott se está preparando con sus padrinos. La ceremonia comienza en 30 minutos. Sus ojos se posaron en Marcus con un interés inesperado. ¿Y quién podría ser este? Después de las presentaciones, el semblante de Tiffany se suavizó notablemente. ¿Marcus Chen de Horizon Ventures? Vaya, papá ha mencionado tu empresa. Antes. Realmente deberías acompañarnos en la mesa familiar durante la recepción. La mano de Marcus encontró la parte baja de mi espalda. Gracias. Pero me sentaré con Vanessa. Por supuesto, por supuesto. La sonrisa de Tiffany se tensó. Hablando de eso, debo consultar con la organizadora sobre la disposición final de los asientos. Tantos cambios de último minuto. Mientras se alejaba, Marcus se inclinó cerca de mi oído. ¿Será mi imaginación? ¿O la temperatura acaba de bajar 20 grados? La ceremonia en sí fue elaborada pero impersonal, con un cuarteto de cuerdas, famoso, un oficiante celebridad y votos que parecían escritos por un publicista. Scott lucía apuesto pero nervioso en su smoking, con la mirada rara vez encontrándose con la de Tiffany durante el intercambio de votos. Después, los invitados fueron dirigidos a una enorme carpa instalada en el césped para la recepción. Candelabros de cristal colgaban del techo, lanzando una cálida luz sobre docenas de mesas redondas cubiertas con manteles blancos y centradas con altos arreglos florales. Busquemos nuestros asientos, le sugería Marcus, escaneando la sala, en busca del plano de mesas. Una organizadora de bodas de aspecto severo, con una tableta, estaba cerca de la entrada dirigiendo a los invitados. Cuando le di mi nombre, frunció el ceño y repasó su lista varias veces. Powell, qué extraño. Déjame revisar otra lista. Una sensación de presagio subió por mi columna mientras seguía buscando. Aquí estamos. Vanessa Powell, +1. Estás en la O. Su máscara profesional se deslizó por un momento, revelando incomodidad. ¿Hay algún problema?, preguntó Marcus. No, ningún problema. Solo un momento, por favor. Se apresuró a alejarse, desapareciendo entre la multitud. 5 minutos incómodos después, regresó acompañada de una mujer mayor que se presentó como la gerente de catering. Señorita Powell, parece que ha habido un error en la disposición de los asientos, explicó en voz baja. Las mesas principales de la recepción ya están todas llenas. Hice la reserva hace 2 meses, respondí. Y soy la hermana del novio. La gerente de catering asintió con disculpa. Sí, entendemos. Hemos arreglado asientos alternativos para usted y su acompañante. ¿Asientos alternativos?, repitió Marcus. Si me siguen, por favor. En lugar de guiarnos a alguna de las mesas en el área principal de la recepción, nos llevó por una puerta lateral y bajamos un pasillo. Los sonidos de la celebración se hacían cada vez más distantes con cada paso. Finalmente, abrió una puerta que revelaba la cocina, donde el personal vestido de negro y blanco se movía preparando comida. En una esquina había una pequeña mesa con 2 sillas cubiertas apresuradamente con un mantel blanco. No puedes estar hablando en serio, dije, sintiendo que el calor subía a mi rostro. Le pido disculpas por la inconveniencia, respondió la gerente, sin mirarme a los ojos. La novia hizo algunos cambios de último minuto para acomodar a importantes socios de negocios. Yo soy una socia de negocios, señalé. Bradford Enterprises acaba de firmar un contrato de 30 millones con mi empresa. La gerente parecía genuinamente confundida. No me informaron de eso. Solo sigo las instrucciones que me dieron. Antes de que pudiera continuar, Tiffany apareció en el umbral, con una copa de champán en la mano. Sus ojos brillaban con una
satisfacción apenas disimulada mientras observaba la escena. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó con voz azucarada. Sí, hay un problema, respondí, esforzándome por mantener la voz firme. Nos han sentado a mí y a mi acompañante, en la cocina. Soy la hermana de su esposo. Tiffany dio un sorbo lento a su champán antes de responder. Tuvimos que priorizar. Vanessa, los socios de negocios de papá y nuestros amigos cercanos necesitaban las mesas premium. Estoy segura de que lo entiendes. En realidad, no lo entiendo, contrarresté. Y creo que Scott se molestaría al saber que has relegado a su hermana a la cocina. Algo frío brilló en los ojos de Tiffany. Scott aprobó el plan de asientos esta mañana. Sabe exactamente dónde se sienta cada uno. La traición golpeó como un puñetazo físico. Mi propio hermano había aceptado esta humillación. Esto es completamente inapropiado, dijo Marcus con firmeza. Nos uniremos a la recepción principal. La perfecta máscara de Tiffany se deslizó por un momento, dejando ver el desprecio que ocultaba. La servidumbre está en la cocina, bufó, haciendo un gesto despectivo. Deberías sentirte como en casa considerando tus humildes orígenes. La gerente de catering se mostró horrorizada, alejándose de la confrontación. Varios empleados de cocina detuvieron su trabajo, fingiendo torpemente no escuchar. En ese instante algo dentro de mí se rompió. Décadas de ser menospreciada, ignorada, y ahora abierta y públicamente irrespetada, se cristalizaron en una claridad absoluta. No iba a armar un escándalo. No iba a rebajarme al nivel de Tiffany, pero tampoco iba a seguir aceptando que me trataran como menos. Marcus, dije en voz baja, necesito un momento a solas. ¿Podrías esperarme afuera? Él apretó mi mano con comprensión. Toma todo el tiempo que necesites. Estaré justo afuera. Después de que se fueron, me quedé sola en la bulliciosa cocina, invisible para mi propia familia, pero responsable de un contrato millonario que beneficiaría a quienes ni siquiera se molestaban en darme un asiento en su mesa. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. El baño de mujeres junto al pasillo principal estaba vacío, afortunadamente. Me encerré en un cubículo, me apoyé en la puerta y finalmente permití que las lágrimas de humillación cayeran. Me cubrí la boca para amortiguar el sonido, sin querer que nadie que pudiera entrar me escuchara romperme. ¿Cómo me había engañado creyendo que esta boda sería diferente? ¿Que mi éxito finalmente me ganaría un lugar en mi propia familia? El patrón era tan claro ahora, extendiéndose a lo largo de los años como un mapa de rutas de rechazo y favoritismo. Recuerdo mi 16º cumpleaños, cuando mis padres se olvidaron porque Scott tenía un campeonato regional de fútbol americano ese mismo fin de semana. Compraron apresuradamente un pastel 3 días después, las velas hundiéndose en el glaseado derretido, mientras explicaban lo orgullosos que estaban del desempeño de Scott. Luego estuvo mi graduación en el MIT con honores summa cum laude. Mis padres llegaron 1 hora tarde, perdiéndose mi discurso como valedictorian, porque la fraternidad de Scott tenía un desayuno con exalumnos al que no podían faltar. Llevaron a Scott a mi cena de celebración, donde dominó la conversación con historias sobre su pasantía de verano en la empresa del padre de un amigo, y el día que firmé el contrato de arrendamiento para mi primera oficina real para Nexus, llamé a casa, llena de orgullo, solo para que me dijeran que no podían hablar mucho porque organizaban una barbacoa para celebrar el ascenso de Scott a vicepresidente en Powell Construction, un título creado especialmente para él. Incluso hoy, en lo que debería haber sido uno de los días más felices para una familia, literalmente me estaban escondiendo, considerándome indigna de sentarme con gente importante a pesar de mis logros significativos. Un suave golpe en la puerta del baño me sacó de mis pensamientos. Vanessa, soy Marcus. ¿Estás bien? Me limpié los ojos, respiré hondo y abrí la puerta. Marcus estaba allí, con el rostro marcado por la preocupación, sosteniendo 2 copas de champán. Pensé que podrías necesitar esto, dijo ofreciéndome una copa. Lo acepté agradecida, tomando un largo sorbo. Lamento que estés presenciando esta disfunción familiar. Se apoyó contra la pared a mi lado.
No te disculpes. Más bien, estoy viendo con claridad lo que has tenido que soportar toda tu vida. Y aún así, vine, aún con la esperanza de no saber qué. Aceptación, reconocimiento, el respeto básico que cualquier persona merece de su familia, sugirió Marcus con suavidad. Bebí mi champán, considerando sus palabras. La verdad es que ya no necesito su aprobación. Construí Nexus sin su apoyo. Tengo un equipo que me respeta, clientes que valoran lo que he creado y amigos que me ven como realmente soy. Lo miré. Te tengo a ti. Así es, confirmó con una cálida sonrisa. Entonces, ¿qué quieres hacer? Podemos irnos ahora, mismo, cenar en otro lugar. Tal vez ver una película. Fingir que todo este fiasco de la boda nunca ocurrió. Mi teléfono vibró en mi mano. Lo saqué para ver el nombre de Eleanor Wright en la pantalla. Debo contestar, dije enderezándome. Es la directora de operaciones de Bradford Enterprises. Marcus asintió y se alejó para darme privacidad. ¿Todo está bien? Todo está bien, Vanessa. Solo quería confirmar nuestra reunión de la próxima semana sobre la implementación de la fase 2 y avisarte que el primer pago del contrato se procesó esta mañana. 30 millones justo a tiempo. Mientras Eleanor seguía hablando de detalles técnicos, una revelación me iluminó. No estaba indefensa aquí. Había construido algo valioso, algo que ni siquiera Richard Bradford podía ignorar. Y aunque no podía cambiar cómo me veía mi familia, sí podía cambiar cómo respondía a su trato. Eleanor, ¿puedo llamarte en unos 20 minutos? En realidad estoy en la boda Bradford Powell ahora mismo. Oh, no sabía que asistirías. Claro. Disfruta la celebración. Hablamos el lunes. Al colgar, me giré para encontrar a Marcus observándome con curiosidad. ¿En qué piensas?, preguntó, reconociendo el cambio en mi actitud. Pienso que he pasado toda mi vida esperando que mi familia reconozca mi valor, respondí, sorprendida de lo tranquila que me sentía, pero tal vez es hora de que yo misma lo reconozca y actúe en consecuencia. ¿Qué significa eso exactamente? Alicé mi vestido y me miré en el espejo, secándome las últimas lágrimas. Significa que no voy a esconderme en la cocina como si tuviera vergüenza de quién soy. Significa que voy a volver a esa recepción con la cabeza en alto. Y significa que voy a tomar una decisión de negocios basada en cómo me han tratado, no en obligaciones familiares. Los ojos de Marcus se abrieron ligeramente al comprender. El contrato con Bradford. Exacto. Richard Bradford quiere los beneficios del software de mi empresa, pero su hija y mi hermano creen que solo merezco sentarme con el personal de cocina. Esa no es una relación de negocios que quiera mantener. ¿Estás segura de esto? Son 30 millones de dólares. Respiré profundo, calculando exactamente lo que esto significaría para Nexus. Sí, el contrato Bradford era importante, pero no era nuestro único cliente grande. Nos habíamos diversificado bien en los últimos 2 años. Perder ese contrato dolería, pero no nos destruiría, y el mensaje que enviaría valía mucho más que el dinero. Nunca he estado más segura de algo, respondí. Merezco algo, mejor, tanto personal como profesionalmente, y es hora de que todos lo entiendan. Marcus sonrió lentamente. Entonces estoy contigo. Pase lo que pase. Caminamos juntos hacia la recepción, con la mente clara y el propósito definido. Por primera vez en el día, sentí paz. No porque fuera a vengarme, sino porque finalmente me valoraba lo suficiente para establecer límites, incluso con la familia. Justo afuera de la carpa de la recepción, me detuve, observando a través de la apertura cómo Scott y Tiffany se movían de mesa en mesa saludando a los invitados. Se detuvieron en la mesa principal, donde Richard Bradford estaba sentado con varios hombres distinguidos en trajes caros, todos riendo y alzando copas en un brindis. Ahí es donde debería estar sentada, dije en voz baja. No porque sea la hermana de Scott, sino porque soy la directora ejecutiva de una empresa que Bradford Enterprises necesita desesperadamente. Entonces asegurémonos de que entiendan exactamente a quién decidieron sentar en la cocina, respondió Marcus.
ofreciéndome su brazo. Con la cabeza en alto y mi decisión tomada, entré de nuevo a la recepción, sin buscar aprobación, sino lista para exigir el respeto que había ganado. La recepción estaba en pleno apogeo cuando Marcus y yo volvimos a entrar en la carpa. Una banda de jazz tocaba desde un escenario elevado, mientras el personal de peso circulaba con bandejas de bocadillos y champán. El cristal y la plata brillaban bajo los candelabros, y el murmullo de las conversaciones se mezclaba con risas ocasionales. Nadie pareció notar nuestro regreso, lo cual era adecuado dado cómo habían intentado hacerme invisible desde el principio. Escaneé la sala hasta que vi lo que buscaba. La mesa principal donde Richard Bradford estaba sentado con Scott y Tiffany, junto con lo que parecían ser varios socios clave de negocios. The Coastal Development. Si lo están incorporando, Bradford debe estar planeando una expansión importante. Eso explicaba por qué los socios comerciales importantes tenían prioridad sobre la familia. Richard estaba usando la boda de su hija como una oportunidad de negocio, y Scott estaba de acuerdo, probablemente esperando beneficiarse de las conexiones. «Momento perfecto», respondí, enderezando los hombros. «¿Vamos?» Cruzamos la sala, deteniéndonos ocasionalmente cuando invitados que no conocía me felicitaban por la hermosa boda de mi hermano. En cada ocasión, les agradecía cortésmente antes de continuar hacia la mesa principal. Al acercarnos, pude escuchar a Richard en plena presentación, combinando nuestros recursos con Powell Construction para los componentes residenciales, mientras mantenía el enfoque de Bradford en propiedades comerciales. Scott aquí supervisará la transición. Con el nuevo sistema de software que hemos implementado, esperamos aumentar la eficiencia al menos un 20% solo en el primer año. Scott asintió con entusiasmo, claramente complacido de ser presentado como un actor clave en esta discusión empresarial. Tiffany estaba sentada a su lado, con una mano posesiva sobre su brazo mientras observaba la sala con la satisfacción de quien tiene todo arreglado exactamente como quiere. No me notaron hasta que estuve justo frente a la mesa. Richard me vio primero. Su expresión cambió de sorpresa a incomodidad. «Vanessa», dijo enderezándose en su silla. «Justo. Estábamos hablando de negocios. Algo sobre la implementación del software que podría interesarte». «Sí, escuché», respondí con calma. «Estaban hablando del software que creó mi empresa, el que su directora de operaciones buscó específicamente porque es el mejor en la industria». La sonrisa de Scott flaqueó mientras miraba entre Richard y yo. «Van, quizá podamos hablar de esto luego. Estamos en medio de algo aquí». «Sí, veo eso», contrarresté. «Usar la recepción de tu boda para negociar acuerdos de negocios mientras sientas a tu propia hermana en la cocina. Muy eficiente uso del tiempo». Un silencio cayó sobre el área inmediata. Los hombres de negocios en la mesa se miraron incómodos. «Hubo un malentendido con los asientos», intervino Tiffany con voz tensa. «Estas cosas pasan en eventos grandes». «¿En serio?», dije. «Qué curioso que el malentendido haya resultado en que la directora ejecutiva de una empresa, a la que acaban de pagar 30 millones, se sentara con el personal de catering mientras los prospectos de negocio recibían trato preferencial». La expresión de Richard Bradford se oscureció. 30 millones. ¿De qué hablas, Vanessa? Tu empresa firmó un contrato con Nexus Technologies hace 3 meses. Soy la fundadora y directora ejecutiva de Nexus. El software del que acababas de presumir es mi creación. El rostro de Richard mostró un shock genuino al voltear hacia Scott. Nunca mencionaste que tu hermana era la jefa de Nexus. Scott se movió incómodo. No parecía relevante en ese momento. No relevante, repetí. ¿No pensaste que era relevante que la empresa de tu hermana estuviera proveyendo la tecnología en la que tu suegro invertía millones? ¿No es ahora el momento para esta discusión?, bufó Tiffany, con su compostura perfecta resquebrajándose. Estás armando un escándalo en nuestra boda. Alcé la mano para tomar mi teléfono, con movimientos deliberados y tranquilos. Tienes razón. Esto no es una discusión. Es una decisión de negocios. Marqué un número de mis contactos y llevé el teléfono a mi oído, manteniendo el contacto visual con Scott mientras sonaba. Gregory, habla Vanessa Powell.
Hablé claramente, lo suficientemente alto para que todos en la mesa escucharan. Necesito que canceles el contrato de 30 millones con Bradford Enterprises. Efectivo inmediatamente. El rostro de Scott palideció. Su boca se abrió y cerró sin emitir sonido. Richard Bradford se levantó a medias de su silla, con una expresión mezcla de confusión y creciente ira. «Vanessa, ¿qué estás haciendo?», exigió. Levanté un dedo, continuando mi conversación. «Sí, entiendo las implicaciones». «No, esto no es una táctica de negociación. Por favor, hagan que el departamento legal prepare de inmediato la documentación para la terminación. Estaré el lunes a primera hora para firmar todo». La compostura de Tiffany se rompió por completo. «No puedes hacer eso. Papá acaba de implementar tu sistema en todas nuestras propiedades». Terminé la llamada y guardé el teléfono en mi cartera. «Puedo y lo hice. Nexus Technologies no se asocia con empresas que demuestran tan mal juicio y falta de cortesía profesional básica». «Esto es absurdo», exclamó Richard entrecortado. «¿Cancelas un contrato multimillonario por un problema con la asignación de asientos?» «No, señor Bradford. Lo cancelo porque esta asignación de asientos reveló el carácter fundamental de su organización. Si así tratan a una directora ejecutiva, cuando creen que solo es la hermana de alguien, tengo serias dudas sobre cómo cumplirán con nuestra alianza cuando surjan problemas mayores». Los socios comerciales en la mesa observaban ahora con gran interés, claramente revaluando tanto a mí como a la alianza Bradford-Powell. «Scott», dijo Richard, dirigiéndose a mi hermano con voz peligrosa. «¿Sabías de esto? ¿De quién es tu hermana en relación con nuestra empresa?» Scott tragó saliva con dificultad. «Sabía que tenía una empresa tecnológica. No me di cuenta de que era la misma con la que ustedes trabajaban». «Eso es una mentira», dije en voz baja. «Eleanor Wright les mencionó nuestra conexión familiar hace 3 semanas cuando la descubrió. Me dijo que habló directamente contigo». El rostro de Scott confirmó la verdad antes de que pudiera negar otra vez. La expresión de Richard se endureció al darse cuenta de que lo habían mantenido, deliberadamente en la oscuridad. «Necesitamos hablar de esto ahora». Richard se levantó de golpe, tomando el brazo de Scott y llevándolo a un lugar privado. Tiffany también se levantó, con el rostro enrojecido por la rabia. «Estás arruinando todo», me siseó. «Esta boda costó más de 2 millones y la estás convirtiendo en una disputa de negocios». «No, tú la arruinaste cuando decidiste que no era lo suficientemente buena para sentarme con mi propia familia». Mantuve la compostura, negándome a igualar su arrebato emocional. Simplemente decidí que ya no iba a aceptar ese trato. Mientras Richard alejaba a Scott, con Tiffany siguiéndolo de cerca, Marcus puso su mano en la parte baja de mi espalda. «Eso», dijo en voz baja, «fue la derrota profesional mejor ejecutada que he visto jamás». Por primera vez ese día sentí una sonrisa genuina extenderse por mi rostro. «Salgamos de aquí. De repente tengo ganas de comida de verdad, preferiblemente en un lugar donde pueda sentarme en una mesa de verdad». Mientras nos preparábamos para irnos, varios socios comerciales de la mesa principal se acercaron a mí, sacando tarjetas de presentación de dentro de sus sacos. «Señorita Powell, Thomas Harrington, Coastal Development. Me interesaría mucho conocer más sobre lo que Nexus Technologies puede ofrecer». Otro hombre dio un paso adelante. «Gerald Winters, Apex Investments. He estado siguiendo el crecimiento de su empresa. Tal vez podríamos programar una reunión la próxima semana». Las mismas personas que Richard y Scott habían estado cortejando ahora se acercaban directamente a mí. La ironía no se me escapó, pero no sentí ninguna satisfacción especial por ello. Esto no era venganza ni competencia. Era defenderme, a mí misma y al valor de mi empresa. Acepté sus tarjetas cortésmente, pero no me detuve. Mi asistente se pondrá en contacto para coordinar las reuniones. Pero ahora me temo que debo irme. Mientras Marcus y yo salíamos de la carpa, se escuchaban voces elevadas en la dirección en que Richard había llevado a Scott. La boda perfecta se estaba desmoronando, no por mis acciones,
sino por las decisiones que ellos habían tomado mucho antes de que yo llegara. Apenas llegamos al área de ballet, cuando mi teléfono empezó a sonar repetidamente. Lo silencié sin mirar el identificador, ya sabiendo quién sería. El joven ballet trajo mi Tesla, con los ojos ligeramente abiertos al entregarme las llaves. «Bonito auto», comentó. «Gracias», respondí, dándole una generosa propina. Es increíble lo que uno puede permitirse cuando construye su propia empresa en lugar de depender de conexiones familiares. Marcus se rió mientras se sentaba en el asiento del pasajero. «Un poco de resentimiento, ¿no?» «Solo un poco», admití, arrancando el motor. «Creo que hoy me lo he ganado». Antes de que pudiera arrancar, una figura familiar apareció en mi espejo lateral, moviéndose rápidamente por el estacionamiento. Mi padre, con el rostro sonrojado y jadeando por el esfuerzo, casi corría hacia el auto. «Vanessa, detente ahí mismo, jovencita». Suspiré y bajé la ventana, pero mantuve el motor encendido. «Sí, papá». Llegó al auto, respirando con dificultad. «¿Qué diablos crees que estás haciendo?» «Richard Bradford está furioso. La boda de Scott está hecha un desastre. Tu madre está llorando. Y todo porque no pudiste manejar un simple error con los asientos». «¿Un error?», repetí incrédula. «Me sentaron en la cocina, papá. En la cocina». Y Tiffany dejó muy claro que fue a propósito. «¿Y qué? En la boda de otro, te sientas donde te digan. Es cuestión de buenos modales. Pero en cambio, tú tuviste que hacerlo todo sobre ti y tu orgullo herido». Marcus se inclinó hacia adelante. «Señor, con todo respeto, su hija es la directora ejecutiva de una exitosa empresa tecnológica que Bradford Enterprises buscó específicamente por su excelencia. Ella merece un trato mejor del que recibió hoy». Los ojos de mi padre se entrecerraron al mirar a Marcus por primera vez. «¿Y tú quién eres para decirme cómo debe tratarse a mi hija?» «Papá, este es Marcus Chen. Está conmigo y tiene razón». No se trataba de orgullo. Era cuestión de respeto básico, algo que no he recibido de esta familia en mucho tiempo. «Respeto», alzó la voz mi padre. «¿Quieres hablar de respeto cuando acabas de cancelar un contrato con el suegro de tu hermano? ¿Tienes idea de lo que le has hecho a la posición de Scott en la familia?» Richard iba a convertirlo en socio en su próximo proyecto de desarrollo. Y ahí estaba. La verdadera preocupación no era yo, ni siquiera la boda. Era la oportunidad de negocios de Scott. Su chance de escalar la escalera del éxito que siempre se le había extendido, mientras yo construía la mía desde cero. Siento si mis acciones afectaron las oportunidades de negocios de Scott, dije, sin sentir arrepentimiento. Pero necesito proteger los intereses de mi empresa y mi propia reputación profesional. Bradford Enterprises no puede tratarme como una ciudadana de segunda mientras se beneficia de mi tecnología. «Tienes que arreglar esto», insistió mi padre. «Llámalos. Diles que fue un malentendido, que estabas emocional por la boda». «No lo haré», respondí firmemente. «La decisión se mantiene. Y si acaso, esta conversación solo confirma que tomé la decisión correcta». Mi madre apareció detrás de mi padre, con el maquillaje cuidadosamente aplicado ahora corrido alrededor de los ojos. «Vanessa, por favor. Scott está devastado. ¿No ves lo que le estás haciendo a esta familia?» «¿Lo que estoy haciendo?» Sentí que se me escapaba una risa, aunque no tenía nada de gracia. He pasado toda mi vida siendo ignorada y menospreciada por esta familia. Construí una empresa exitosa sin ningún apoyo ni ánimo de ninguno de ustedes. Y la primera, ves que me defiendo, soy yo quien destruye la familia. Eso no es justo. «Siempre hemos estado orgullosos de ti», protestó mi madre semanalmente. «¿De verdad? Nombra una vez que hayas presumido de mis logros como haces constantemente con los de Scott. Una vez que me hayas presentado a alguien importante con el mismo entusiasmo con el que acabas de mostrar la conexión de Scott con los Bradford». Su silencio fue suficiente respuesta. El alboroto había llamado la atención. Varios invitados a la boda se habían reunido a cierta distancia, observando el drama familiar con un interés mal disimulado.
Entre ellos, vi a mi prima Olivia, que había sido testigo del incidente en la cocina, y ahora me hacía un sutil gesto de aprobación desde atrás de mis padres. Creo que deberíamos continuar esta conversación en otro momento, sugerí, consciente del público. Cuando las emociones no estén tan a flor de piel, no hay nada que discutir. Has dejado muy clara tu elección hoy, respondió fríamente mi padre. Scott es familia. Richard Bradford ahora es familia. Y tú acabas de declararte en contra de ambos. No, papá, contrarresté. Me declaré digna de respeto básico. Hay una diferencia. Antes de que pudiera responder, otra figura emergió, de la casa principal. Scott, con el rostro pálido y su impecable atuendo de boda ahora arrugado, se acercó al auto con Tiffany y Richard Bradford unos pasos detrás. —¡Van! ¿Qué diablos? La voz de Scott se quebró por la emoción. Richard está hablando de retirar todos sus negocios de Powell Construction ahora. ¿Sabes lo que eso haría con la empresa de papá? Lo siento, Scott. No era mi intención. Pero ese es el resultado, gritó, perdiendo la compostura. ¿No pudiste sentarte donde te dijeron un solo día? Tenías que hacer un espectáculo por tu estúpida empresa tecnológica. Marcus está a mi lado, pero puse una mano en su brazo, pidiéndole en silencio que me dejara manejar esto. Mi estúpida empresa tecnológica está valorada en más de 200 millones. Scott emplea a 65 personas y hasta hace una hora estaba proporcionando servicios esenciales a Bradford Enterprises. No hice un espectáculo. Tomé una decisión de minimum negocios basada en cómo me trataron. Arréglalo, exigió Scott. Llama a quien llamaste y diles que fue un error. No fue un error, respondí con calma. Y no voy a fingir que sí solo para salvar tu oportunidad de negocios. Tiffany se abrió paso entre nosotros, su apariencia perfecta de novia ahora bastante desaliñada. Todo es tu culpa. Prácticamente chilló. Arruinaste el día más importante de mi vida porque tus sentimientos se lastimaron por una estúpida mesa. Tiffany, basta. La voz autoritaria de Richard Bradford cortó la rabieta de su hija. Se acercó al auto con pasos medidos, expresión impenetrable. Señorita Powell, creo que hoy ha habido una grave falta de comunicación. No hubo falta de comunicación, señor Bradford. Su hija dejó muy claro dónde creía que yo pertenecía. Ya veo. Miró a Tiffany, quien tuvo la gracia de parecer momentáneamente apenada. Sin embargo, creo que deberíamos discutir esto en privado como profesionales de negocios. El contrato entre nuestras empresas es significativo, y terminarlo tan abruptamente tendría serias consecuencias para ambas partes. Estoy al tanto de las consecuencias, respondí. Mi decisión se mantiene. La fachada compuesta de Richard se resquebrajó un poco. ¿Estás dispuesta a tirar 30 millones por una asignación de asientos? Estoy dispuesta a alejarme de una relación de negocios donde no se me respete. El dinero es secundario. Un destello de algo que pudo haber sido respeto cruzó el rostro de Richard antes de que volviera a poner su expresión neutral. Entiendo. Mi equipo legal se pondrá en contacto con ustedes para los procedimientos de terminación. Tendré a mi equipo listo para facilitar una transición sin problemas, le aseguré. A pesar de todo, no quiero que sus operaciones sufran innecesariamente. Este intercambio profesional pareció enfurecer aún más a Tiffany. Papá, no puedes dejar que haga esto. Está tratando de arruinarnos porque tiene celos de lo que Scott y yo tenemos. Richard se volvió hacia su hija con una dureza que no le había visto antes. Tiffany, ya has hecho suficiente por hoy. Vuelve adentro y atiende a nuestros invitados. Lo discutiremos más tarde. Mientras Tiffany se retiraba furiosa, seguida por mis padres, Richard se acercó a mi ventana. Para que lo sepas, dijo en voz baja. No tenía idea de la situación con los asientos. Si lo hubiera sabido, habría intervenido. Gracias por decir eso, respondí. Pero no cambia mi decisión. Él asintió una vez y se enderezó. Entiendo. Y aunque no esté de acuerdo con tu decisión desde un punto de vista empresarial, no puedo negar que admiro tus principios. Extendió la mano. Buen día, señorita Powell.
Le di un apretón breve antes de poner el auto en marcha. Scott quedó, de pie en la entrada del camino, con una expresión mezcla de ira e incredulidad mientras nos alejábamos. «Eso fue intenso», comentó Marcus al tomar la carretera principal. «¿Estás bien?» Respiré profundo, sintiendo cómo la tensión del día comenzaba a aliviarse en mis hombros. Honestamente, me siento mejor que en años, como si finalmente dejara de cargar un peso que ni siquiera sabía que llevaba. «El peso de buscar su aprobación», sugirió Marcus. «Exacto». Miré en el espejo retrovisor la finca Bradford, alejándose a lo lejos. Pasé tanto tiempo intentando probarme a personas que nunca iban a reconocer mi valor. Hoy finalmente lo vi yo misma. «¿Y ahora qué?», preguntó Marcus. «Además de encontrar un lugar con buena comida y con una correcta asignación de asientos». Me reí, una risa genuina que me sorprendió por su ligereza. «Ahora reconstruimos. Nexus estará bien sin el contrato de Bradford. Tenemos otros clientes, otras oportunidades. Y tengo algo que antes no tuve del todo». «¿Qué es?», preguntó. «El respeto propio», respondí simplemente. «Y resulta que eso vale más que $30 millones. El primer correo llegó a las 6:43 de la mañana del lunes. Para cuando entré a la oficina de Nexus Technologies a las 8, mi bandeja de entrada contenía 17 mensajes de varios ejecutivos de Bradford Enterprises, que iban desde disculpas hasta desesperación. Eleanor Wright había enviado 3, cada uno más urgente que el anterior. «Buenos días, Sara», saludé a mi asistente al pasar por su escritorio. «Supongo que viste la situación con los correos». Sara asintió, con expresión preocupada. «No ha parado desde antes de que llegara. Eleanor Wright ya llamó 2 veces. Se la nota estresada. Y el señor Bradford mismo llamó hace 5 minutos preguntando cuándo estarías disponible para hablar con él. Agenda una llamada con Eleanor para las 10:00. En cuanto a Richard Bradford, dile que estoy en reuniones todo el día, pero que puedo hablar con él mañana por la tarde». «¿Mañana?», alzaron las cejas Sara. Parecía que era bastante urgente. «Seguro que sí», respondí con calma. «Pero necesito tiempo para preparar nuestro plan de transición con el equipo antes de discutir cualquier cosa con él». Apenas me acomodaba en mi escritorio cuando Gregory Phillips, nuestro director de operaciones, apareció en el marco de la puerta, con una expresión mezcla de preocupación y curiosidad. «Así que», comenzó apoyándose en el marco, «¿quieres contarme qué pasó en la boda de tu hermano que terminó con la cancelación de nuestro contrato más grande hasta la fecha?» Le hice un gesto para que cerrara la puerta y tomara asiento. «Es una historia larga, pero la versión corta es que Bradford Enterprises, o más específicamente la familia Bradford, demostró que no me respetan a mí ni a esta empresa. Decidí que no deberíamos hacer negocios con personas que no nos valoran como debemos». Gregory silbó bajito. «Debe haber sido toda una boda». «No tienes idea», respondí brevemente, relatando el incidente en la cocina y la confrontación posterior. Cuando terminé, Gregory guardó silencio un momento. «Me gustaría decir que estoy sorprendido, pero después de todo lo que me has contado sobre tu familia a lo largo de los años, desafortunadamente todo encaja. La pregunta ahora es cómo avanzamos», dije, enfocándome en las implicaciones de negocio. El contrato con Bradford representaba alrededor del 22% de nuestros ingresos anuales proyectados. Tenemos que compensar esa pérdida. «Ya estoy trabajando en eso», me aseguró Gregory. «La demostración que hicimos para Westfield Partners el mes pasado. Han estado indecisos sobre implementar nuestro sistema, pero creo que con un pequeño incentivo podríamos asegurarlos. No reemplazaría completamente a Bradford, pero ayudaría a mitigar el golpe». «Haz que suceda», autoricé. «Y aceleremos el cronograma de la expansión internacional. El mercado europeo ha mostrado interés y, sin la implementación de Bradford consumiendo recursos, podríamos redirigir parte de nuestro equipo allá». Nuestra conversación fue interrumpida por Sara, que activó mi intercomunicador. «Vanessa, Thomas Harrington de Coastal Development está en línea 1. Dice que es sobre un posible contrato».
Intercambié una mirada sorprendida con Gregory. Thomas Harrington de la boda. ¿Quieres privacidad?, ofreció Gregory mientras se levantaba. No, quédate. Quiero su opinión sobre esto. Presioné el botón del altavoz. Señor Harrington, habla Vanessa Powell. Señorita Powell, gracias por atender mi llamada. Espero no interrumpir su mañana. Para nada. ¿En qué puedo ayudarle? Bueno, después de nuestra breve interacción en la boda Bradford Powell, me tomé la libertad de investigar más a fondo Nexus Technologies. Estoy bastante impresionado con lo que han construido y creo que Coastal Development podría beneficiarse significativamente de su sistema de gestión de cadena de suministro. Mantuve un tono profesional a pesar de mi sorpresa. Agradezco su interés, señor Harrington. Estaremos encantados de organizar una demostración de nuestro software cuando usted lo considere conveniente. Excelente. Y hay una cosa más. Entiendo su relación con Bradford Enterprises. Quizás para concluir, Coastal Development ha estado considerando una alianza con ellos en varios proyectos, pero tras presenciar lo ocurrido el sábado, estoy reconsiderando si son compatibles con nuestra cultura corporativa. Los ojos de Gregory se abrieron y tuve que reprimir una sonrisa. Ya veo. Bueno, señor Harrington, aunque no puedo opinar sobre la cultura corporativa de Bradford, puedo asegurarle que en Nexus valoramos el profesionalismo y el respeto en todas nuestras relaciones comerciales. Eso quedó claro por cómo manejó una situación bastante difícil, respondió. Haré que mi asistente coordine con el suyo para esa demostración. Espero con interés, señorita Powell. Después de colgar, Gregory emitió un silbido bajo. Bueno, eso fue inesperado. ¿Qué pasó exactamente en esa boda? Digamos que dejó una impresión en varias personas. Respondí, aún procesando lo sucedido. Deberíamos preparar nuestra mejor presentación para Coastal. Su portafolio inmobiliario es incluso mayor que el de Bradford. Para la hora del almuerzo, la noticia de la cancelación del contrato ya se había difundido por toda la empresa. Aunque no compartí los detalles personales, el equipo directivo comprendió que había ocurrido algo significativo para motivar una decisión tan drástica. A su favor, nadie cuestionó mi juicio. En cambio, se centraron en soluciones y próximos pasos. Mi llamada de las 10:00 con Eleanor fue difícil pero profesional. Ella estaba comprensiblemente molesta por perder un sistema que su equipo había pasado meses implementando, pero su enojo parecía dirigido más a la situación que a mí personalmente. Para que lo sepas, dijo hacia el final de nuestra conversación. No tenía idea del incidente con los asientos hasta que Richard me lo contó esta mañana. Fue completamente poco profesional e inapropiado. Lo agradezco, Eleanor, y quiero que sepas que esto no refleja el trabajo de tu equipo con nosotros. Han sido socios excelentes durante todo el proceso de implementación. ¿Hay alguna forma de salvar esto?, preguntó. Tal vez con términos o condiciones diferentes. No lo creo, respondí honestamente. Hay líneas que, una vez cruzadas, no se pueden borrar, pero prometo que haremos todo lo posible para asegurar una transición suave al sistema que elijan a continuación. A las 3:00, mi teléfono personal sonó con un número que no reconocía. Normalmente lo dejaría ir al buzón, pero algo me impulsó a contestar. Vanessa Powell, ¿en qué puedo ayudarle? Vanessa, habla Diana Powell, tu tía, la hermana de tu padre. Quedé momentáneamente sin palabras. La tía Diana había estado alejada de nuestra familia casi 20 años, tras un desacuerdo con mi padre que nunca nos explicaron del todo a los niños. Tía Diana, esto es inesperado. ¿Cómo consiguió mi número? Tengo mis maneras, respondió con un dejo de diversión. Y he estado siguiéndote de lejos. Tu éxito con Nexus es impresionante, aunque para mí no sorprendente. Siempre fuiste la inteligente. Gracias, dije, aún confundida por este contacto repentino. Pero, ¿por qué llama ahora después de tantos años? Porque supe lo que pasó en la boda de Scott, respondió simplemente. La información corre rápido en ciertos círculos, y la familia Bradford es conocida por sus conexiones. Oh, dije,
sin saber bien qué responder. Y llamé para decirte que estoy orgullosa de ti, dijo con firmeza, rompiendo con la tradición Powell de favorecer al heredero varón por encima de la innovadora mujer. Ya era hora de que alguien rompiera ese ciclo. ¿A qué te refieres?, pregunté. Diana suspiró, un sonido cargado de heridas antiguas. Vanessa, ¿por qué crees que no he hablado con tu padre en 20 años? Es la misma historia, diferente generación. Monté una empresa exitosa de diseño de interiores en 1980, cuando las mujeres no eran precisamente bienvenidas en la industria de la construcción. Tu abuelo y tu padre decidieron que mi negocio era solo un pasatiempo lindo y le entregaron la empresa familiar de construcción por completo a tu padre, aunque yo había trabajado allí todos los veranos y vacaciones desde que tenía 16 años. Los paralelismos eran inconfundibles. No tenía idea, admití. Papá nunca explicó realmente por qué no estabas cerca. Claro que no, respondió Diana sin amargura. No encajaba en la narrativa, pero quiero que sepas que lo que hiciste, defenderte a ti misma, significa algo. Rompe un patrón que ha estado en nuestra familia por generaciones. Hablamos casi 1 hora. Diana llenando vacíos en mi comprensión de la historia familiar y compartiendo su propio camino de construir un negocio sin apoyo familiar. Para cuando colgamos, habíamos hecho planes para cenar la semana siguiente, una reconexión que se sentía tanto sorprendente como inevitable. El resto de la tarde trajo más desarrollos inesperados. Gerald Winters, de Apex Investments, llamó para discutir no solo un posible contrato para las necesidades de cadena de suministro de su empresa, sino la posibilidad de que Apex hiciera una inversión estratégica en Nexus Technologies para financiar nuestra expansión internacional. La forma en que manejaste la situación con Bradford mostró exactamente el tipo de liderazgo con principios que buscamos en oportunidades de inversión, explicó. A veces alejarse de la asociación equivocada vale más que conseguir una nueva. Para las 5, ya había instruido a nuestro equipo legal para preparar la documentación de terminación del contrato con Bradford, mientras explorábamos simultáneamente 3 nuevas posibles relaciones con clientes surgidas directamente de conexiones hechas en la boda. La ironía no se me escapó. Mientras me preparaba para irme ese día, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Scott. El primer contacto desde nuestra confrontación. Necesito hablar contigo en persona. Solo tú y yo. Mañana, almuerzo. Miré el mensaje por un largo momento, ponderando mi respuesta. A pesar de todo, él seguía siendo mi hermano, y aunque no buscaba reconciliación, estaba abierta a escuchar lo que tenía que decir. Está bien. 1 p.m. Lucianos en la quinta. Solo nosotros. Su respuesta llegó de inmediato. Gracias. Mientras manejaba a casa esa noche, reflexioné sobre lo diferente que había transcurrido el día de lo que había anticipado. En lugar de control de daños y lucha por ingresos, estábamos recibiendo nuevas oportunidades y potencialmente alianzas más fuertes. El acto de valorarme a mí misma aparentemente llevó a otros a valorar más a Nexus también. Marcus llamó mientras preparaba la cena, queriendo saber cómo había ido el día. Entonces, ¿Bradford Enterprises ya se derrumbó sin tu software? Bromeó. Todavía no, pero Eleanor Wright sonaba bastante cerca del pánico esta mañana, admití. Pero hoy sucedieron cosas extrañas. En realidad, varias cosas extrañas. Le conté sobre las llamadas de Thomas Harrington y Gerald Winters, la inesperada reconexión con la tía Diana y la petición de Scott para reunirse. Es como si al defenderme a mí misma accidentalmente hubiera accedido a un universo alternativo donde la gente realmente respeta los límites y reconoce el valor. Concluí. O tal vez, sugirió Marcus suavemente. Así es como se ve. El mundo cuando dejas de aceptar menos de lo que mereces. Sus palabras me acompañaron mucho después de que colgamos. Quizás esto no era un universo alternativo en absoluto. Quizás era simplemente la consecuencia natural de finalmente reconocer mi propio valor y esperar que otros hicieran lo mismo. El correo de Richard Bradford llegó justo antes de la medianoche. Una solicitud formal para una reunión y discutir.
opciones de resolución mutuamente beneficiosas. Lo marqué para considerar, pero no respondí de inmediato. Lo que sucediera después sería bajo mis términos, no los suyos. Quizás por primera vez en mi vida profesional, me sentí completamente centrada en mi propio valor, sin buscar validación externa ni temer la desaprobación. Fue un sentimiento poderoso, esta certeza recién descubierta. Y había tomado una tabla de asignación de asientos de boda para finalmente enfocarla. Durante semanas después del incidente en la boda, me senté frente a Eleanor Wright en una mesa de la esquina en Luchos, el mismo restaurante donde me reuní con Scott para nuestro almuerzo de reconciliación tentativa. La diferencia en el ambiente era notable. Mientras que mi conversación con Scott fue tensa y emocional, esta reunión con Eleanor fue relajada, casi amigable. La transición al sistema alternativo está en marcha, pero no va bien, admitió Eleanor, revolviendo su café. Entre nosotros, Richard lamenta cómo se desarrollaron las cosas. El software de reemplazo ya lleva 3 semanas de retraso, y los desarrolladores no logran replicar algunas de las funciones clave de Nexus. Lamento escuchar eso, respondí sinceramente. Su equipo trabajó arduamente en la implementación. Es una lástima que tengan que empezar de nuevo. Eleanor dejó la cuchara sobre la mesa con determinación. Precisamente por eso quería reunirnos en persona. Extraoficialmente, Richard es demasiado orgulloso para acercarse a usted directamente después de su última reunión, pero hay un consenso creciente entre el equipo ejecutivo de que cometimos un grave error al dejar ir a Nexus. La reunión a la que se refería ocurrió 2 semanas después de la boda. Richard Bradford había solicitado una discusión privada en su oficina, presumiblemente para intentar salvar el contrato. Yo había aceptado, pero dejé claro que no estaba allí para negociar términos. Señorita Powell, comenzó con un tono cuidadosamente calibrado entre autoridad y conciliación. He revisado la situación a fondo y creo que hay espacio para encontrar un camino mutuamente beneficioso. Señor Bradford, agradezco su tiempo, pero mi decisión es definitiva. La documentación para la terminación del contrato ya ha sido procesada. Quizá podríamos discutir un nuevo contrato entonces, sugirió con términos más favorables para Nexus. Mi equipo técnico me informa que reemplazar su sistema será considerablemente más difícil de lo anticipado. No, se trata de términos o condiciones, expliqué. Se trata de una falta fundamental de respeto demostrada no solo por su hija, sino también por mi hermano y, por extensión, por toda su organización. Elijo trabajar con socios que valoran lo que Nexus aporta, no con aquellos que nos ven como sirvientes para sentar en la cocina. Richard guardó silencio un largo momento. Entiendo su posición mejor de lo que cree, dijo finalmente. Construí Bradford Enterprises desde una sola propiedad que me dejó mi padre. Durante años, fui rechazado por los jugadores establecidos en la industria, sentado en mesas al fondo en eventos, excluido de acuerdos. No fue hasta que tuve suficiente influencia para exigir respeto que algo cambió. Entonces debería entender exactamente por qué no puedo continuar nuestra relación comercial, respondí. Usted, de todos, debería saber que a veces hay que alejarse para mantener la integridad. Algo cambió en su expresión entonces. Un respeto a regañadientes reemplazando su fachada empresarial. Tu hermano no te merece, dijo inesperadamente. Y para que sepa, el comportamiento de mi hija fue inexcusable. Se lo he dejado muy claro a ambos. Eso fue el fin de nuestra comunicación directa hasta ahora, con Eleanor actuando como intermediaria, no oficial. ¿Qué está sugiriendo exactamente, Eleanor?, pregunté, volviendo a la conversación presente. Un reinicio completo, respondió. Nuevo contrato, nuevos términos, nuevos puntos de contacto dentro de la organización. Richard está dispuesto a emitir una disculpa formal por escrito por el incidente en la boda, reconociendo el trato poco profesional que recibió usted y Scott y Tiffany. Eleanor hizo una pausa ligera. Eso es más complicado. Por lo que entiendo, están pasando por ajustes matrimoniales. Tiffany ha sido retirada de cualquier participación en asuntos de la empresa por el futuro previsible.
Esto coincidía con lo que Scott había compartido durante nuestro almuerzo. Después de que la ira inicial y las acusaciones se calmaron, admitió que el desastre en la boda había expuesto serios problemas en su nuevo matrimonio. Tiffany fue quien cambió la tabla de asientos. Confesó, sin poder mirarme a los ojos. Siempre estuvo celosa de tu éxito. Decía que me hacía quedar mal si mi hermana tenía más logros que yo. Sabía que estaba mal, pero no la detuve. Y eso debería mejorar las cosas. Pregunté si sabía qué estaba pasando y eligió no intervenir. No, respondió en voz baja. Lo empeora. Hemos pasado toda nuestra vida adulta intentando mantener esta imagen de mí mismo como el exitoso, el que lleva adelante el legado Powell. Y cuando empezaste a hacerlo bien, realmente bien, no pude manejarlo. Era más fácil menospreciar tus logros que admitir que me habías superado. Su honestidad fue inesperada y, a su manera, más significativa que cualquier disculpa podría haber sido. No nos arreglamos mágicamente, pero fue un punto de partida, un reconocimiento de los patrones disfuncionales que habían moldeado nuestra relación durante décadas. Necesito pensarlo, le dije a Eleanor, ahora considerando la propuesta de Bradford. Nexus ha asegurado varios contratos nuevos en el último mes. No estamos en la misma posición que cuando firmamos con Bradford. Entiendo, asintió Eleanor, pero espero que lo consideres. A pesar de todo, nuestros equipos trabajaron bien juntos en el aspecto técnico. Le prometí darle una respuesta en el transcurso de la semana y la acompañé hasta la calle, donde nos despedimos con un apretón de manos que se sintió más genuino que cualquier interacción que había tenido con Bradford Enterprises antes del incidente en la boda. Más tarde esa noche, Marcus y yo nos sentamos en mi balcón con vista a la ciudad, compartiendo una botella de vino mientras le contaba sobre la reunión con Eleanor. Entonces, ¿lo estás considerando?, preguntó, tomando de nuevo la copa. ¿Volver a tener a Bradford como cliente? Removí el vino en mi copa, reflexionando. Honestamente no estoy segura. Por un lado, sería bueno para Nexus financieramente. Por otro lado, hay algo que decir sobre mantener los límites una vez que han sido establecidos. ¿Qué opina tu equipo? Gregory cree que deberíamos considerarlo, pero solo con protecciones contractuales significativas y un aumento sustancial en las tarifas. Sara piensa que deberíamos pasar y enfocarnos en los nuevos clientes que nos buscaron precisamente por nuestra integridad. Marcus asintió pensativo. ¿Y qué piensa Vanessa Powell, la mujer que finalmente dejó de aceptar, menos de lo que merece? Sonreí ante cómo formuló la pregunta. Ella piensa que cualquier decisión que tome debe venir de un lugar de fortaleza, no de inseguridad o rencor. Si volvemos a involucrarnos con Bradford, debe ser porque realmente sirve a los mejores intereses de Nexus, no porque busque validación o tema rechazar a un gran cliente. Esa suena como la CEO a la que he llegado a admirar, respondió Marcus, levantando su copa en un pequeño brindis. El mes siguiente a la boda trajo otros cambios también. Mi reconexión con la tía Diana floreció en una amistad genuina. Su perspectiva como otra mujer Powell que luchó por reconocimiento en una industria dominada por hombres fue invaluable, y sus historias sobre los primeros años de mi padre me ayudaron a entender sus limitaciones de formas que nunca antes había tenido. Más sorprendente aún, mis padres comenzaron un proceso tentativo de reflexión y reconciliación. Después de que la ira y el shock inicial por la cancelación del contrato Bradford se calmaron, mi madre llamó con voz inusualmente suave. He estado pensando en lo que dijiste en la boda, admitió. Que nunca celebramos tus logros como celebramos los de Scott. No quería creer que fuera verdad, pero cuando realmente lo pensé, tenías razón, y lo siento. No fue una solución inmediata para décadas de favoritismo, pero fue un comienzo, un reconocimiento de que quizás no me habían visto con claridad durante mucho tiempo. Los cambios más profundos, sin embargo, ocurrieron dentro de mí. El incidente en la boda, doloroso como fue, me liberó del agotador ciclo de buscar aprobación de personas determinadas a no dármela. Ya no medía mi éxito con la vara de medir de Scott,
ni buscaba validación en la perspectiva limitada de mis padres. Esta nueva claridad se extendió más allá de las relaciones familiares hacia todas las áreas de mi vida. En Nexus me encontré tomando decisiones con mayor confianza, libre de las dudas que a veces me atormentaban antes. En mi vida personal, mi relación con Marcus se profundizó mientras llevaba una versión más auténtica de mí misma a nuestra conexión. Quizás lo más significativo fue que lancé un programa de mentoría para mujeres emprendedoras en la industria tecnológica, específicamente para aquellas que enfrentan obstáculos familiares o sociales en su camino hacia el éxito. El programa, al que llamé Visible, ofrecía no solo orientación empresarial, sino también estrategias para mantener límites y autoestima en ambientes diseñados para disminuir ambas cosas. La primera cohorte de 20 mujeres ya había comenzado a reunirse. Semanalmente, sus historias a menudo eran ecos dolorosamente familiares de mi propia experiencia, pero al ayudarlas a navegar sus desafíos, encontré sanación para mis propias heridas del pasado. ¿Sabes qué es lo que aún me asombra?, le dije a Marcus mientras las luces de la ciudad comenzaban a parpadear abajo. Como un momento en que me defendí creó un efecto dominó que sigue expandiéndose. Así funciona el cambio, respondió. Rara vez sucede de la manera dramática que imaginamos. Usualmente es una persona tomando una decisión que altera la trayectoria lo suficiente para crear un nuevo patrón. Mientras la noche se profundizaba a nuestro alrededor, pensé en todos los patrones que se habían roto tras aquel día de la boda. Patrones familiares, patrones de negocios y, lo más importante, mis propios patrones internos de aceptar menos de lo que merecía. El mensaje de texto de Scott llegó justo cuando Marcus y yo pensábamos en pedir comida para llevar. Papá quiere cenar la próxima semana. Solo la familia. Dice que tiene algo importante que discutir. ¿Vendrás? Mostré el mensaje a Marcus. ¿Qué opinas? Creo que has ganado el derecho de establecer las condiciones para cualquier reunión familiar, respondió. Si quieres ir, ve. Si no, no. De cualquier manera, lo haces desde una posición de fuerza ahora, no por obligación. Escribí mi respuesta cuidadosamente. Estaré ahí, pero llevaré a Marcus. Es importante para mí y quiero que esté presente. La respuesta de Scott llegó momentos después. Por supuesto, mamá y papá estarán encantados de conocerlo mejor. No fue perfecto. Las cicatrices de décadas de dinámicas familiares no se sanarían de la noche a la mañana. La situación con el contrato Bradford seguía sin resolverse. Scott y Tiffany estaban navegando su nuevo matrimonio con sus fracturas reveladas. Pero por primera vez, sentí que enfrentaba todo en mis propios términos, sin estar controlada por las expectativas de otros, ni definida por sus limitaciones. Al final, la historia de la tabla de asientos de la boda y el contrato cancelado no se trataba realmente de esas cosas. Se trataba de finalmente reconocer que mi valor no lo determina dónde me colocan los demás, sino dónde yo elijo pararme. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a familiares que no reconocían tu valor? ¿O has decidido alejarte de una situación donde no te valoraban adecuadamente? Comparte tu experiencia en los comentarios abajo. A veces, los límites más difíciles de establecer son con quienes están más cerca, pero como aprendí, también pueden ser los más transformadores. No olvides darle like a este video si te resonó. Suscríbete para más historias sobre empoderarte y comparte con alguien que pueda necesitar un recordatorio de su propio valor hoy. Gracias por escuchar y, recuerda, mereces un lugar en la mesa y tienes el poder de alejarte si otros no reconocen esa verdad.